Y dicen que Tupán hizo dos imágenes, la de un varón y la de una mujer, que cuando puso las dos imágenes al sol, hechas en barro, repito, al sentir el calor del sol, se secaron y tuvieron vida. Y al tener vida, la imagen del varón pasó a llamarse Eru Pané. Pané significa máximo, y Eru es padre. Narciso Recomán en la traducción dice el padre común de la raza americana, Eru Pané. Y la mujer, Si Pané. Si es madre y Pané es máxima, suprema. Y Narciso Recomán dice Si Pané, la madre suprema de la raza americana. Y allí estaban la versión de Adán y Eva. Adán y Eva, versión guaraní. Eru Pané y Si Pané. Y pasó otra vez el tiempo y bueno, se acabó la luna de miel. Y tanto Tupán como Arací decidieron volver cada uno a sus respectivas moradas, que estaban al cuidado de ellos. Tupán volvió al sol y Arací fue nuevamente a la luna. Pero antes de retirarse, Tupán dejó para tentar a sus dos hijos, Arupané y Sipané, la versión, repito, de Adán y Eva, creada por Narciso Recomán, deja dos espíritus, uno del bien llamado Angatupiri. Angatupiri es el espíritu bueno, el espíritu del bien. Y por el otro lado deja al espíritu del mal, Taú. Taú es el espíritu del mal. Y se retira. Y vuelve Tupán al sol y Arací a la luna. Bueno, ellos continúan su vida acá en la tierra, Adán y Eva, repito, versión guaraní, y tuvieron ellos 7 hijos. De los 7, voy a ser claro, 3 varones y 4 mujeres. También quiero hacerles un comentario antes de continuar de que para Narciso Recomán, Rosicrán, el creador de esta mitología, que está resumida en el libro Ñande y Picuera, nuestros antepasados, el número 7 no es precisamente el número de la buena suerte ni del bien. Para él todo lo que ocurre con el 7 va a ser maligno, perverso, ¿verdad? El 13 es un número, cosa notable, cosa misteriosa, Narciso Recomán. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Eru Pané y Si Pané tuvieron 7 hijos. Los 3 primeros varones, uno llamado Tumé Arandú. Tumé Arandú. Bueno, y Tumé Arandú para muchos pasó a ser Santo Tomás, que en la creencia paraguaya dejó sus huellas. Por ejemplo, en un cerro asunceno, una elevación que teníamos acá en el centro de Asunción, Tacumbú, un cerro ubicado en el barrio Tacumbú. El otro, que también pasó, dicen, por los cerros de Yaguarón para llegar a Paraguarí, donde finalmente se perdieron sus huellas. Tumé Arandú, el primero. Luego, el siguiente hijo, Marangatú. Marangatú es la expresión del amor, es la bondad, dicho en palabras así bien sencillas, la bondad. Y finalmente nació el tercer varón llamado Yapeusá, que es el cangrejo en castellano, Yapeusá, que tenía una peculiaridad tan llamativa. Él nació al revés y vivió al revés. Se movía al revés como los cangrejos también, ¿verdad? Son los 3 varones. De los 3 varones, el segundo, el del medio, Marangatú, tuvo hijos e hijas, pero entre las hijas, una mujer preciosa, que probablemente en este tiempo podría ser Miss Universo, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a una mujer que también tenía una característica muy particular. Aparte de ser hermosa, hermosísima, tremendamente hermosa, era dormilona. De allí se le puso el nombre de Queraná. Bueno, y ya hago el comentario que Queraná es la hija de Marangatú, la más hermosa de las mujeres de su estirpe. ¿Qué pasó? Nacieron 4 mujeres después. Nació, por ejemplo, Guaraciaba, que según Narciso Recomán es la madre de la raza guaraní. O sea, Guarací, Guará, allí está la inicial de guaraní. Y por el otro lado nació Tupinambé o Tupinambá.
que por Tupí pasó a ser la madre de los Tupí, ¿verdad? Y nacieron dos mujeres más, una llamada Ponasí, la diosa de la belleza, y la otra Iracema, el murmullo de las aguas. Entonces allí tienen ustedes a los 7 hijos, 3 varones, 4 mujeres, de descendientes de Rupamé y Sipamé. Bueno. Pasa el tiempo y de Keraná, de esa hermosa mujer, se enamora el espíritu del mal. Se enamoró perdidamente, pero terriblemente enamorado. Taú resuelve hacer algo que hasta hace muy poco era muy común, no solamente en Paraguay, sino que en la región: secuestrar a la mujer. Porque acá la costumbre era clásica de que los padres no querían que la hija, sobre todo, saliera de la casa. Y entonces, ¿qué hacían los galanes? ¿Verdad? Secuestraban a las mujeres, las embarazaban y luego volvían a la familia, ¿verdad? Ya con la mujer embarazada. Y eso mismo empezó con Taú cuando resolvió secuestrar a Keraná. Pero se interpone por pedido de la Madre Suprema de Arasí, de la Madre Suprema, se interpone el espíritu del bien, Anga Tupiri. Y se desarrolla una batalla tremenda entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. ¿Y qué pasó? Pelearon 7 días, aclaró, con sus 7 noches, y consecuencia de eso aparece un personaje hasta ese momento jamás mencionado, un personaje misterioso, el abuelo de Taú, del espíritu del mal, llamado Pitayobay. Y con la ayuda de su abuelo Pitayobay, Taú consigue vencer al espíritu del bien y rapta a Keraná. Es la primera victoria del mal en la historia. Rapta a Keraná, y cuando se produce el rapto, la Madre Suprema, Arasí, maldice la relación de ambos, de Taú y de Keraná. Y en ese proceso, ¿qué es lo que ocurrió? Tuvieron hijos, y esos hijos ya fueron maldecidos por Arasí. Y nacieron 7 monstruos, producto de la maldición, y para más otra vez, otra condena, 7 vecinos.